Los que vieron como la imagen que enviamos, vamos a hablar en esta mañana de algo que es muy importante en el cristiano. Pienso que es muy importante en el cristiano nuestra fe, pero ahí como resultado de nuestra fe va lo que vamos a ver hoy, que es la obediencia. Si ustedes se analizan estas dos palabras, vemos que la fe no puede ir desligada de la obediencia, ¿no? Porque si tú crees, ¿fe qué es? Fe es creer, ¿verdad? Fe es creer. Entonces cuando yo digo creer en algo, si yo digo creerle a alguien, yo obedezco lo que esa persona me dice. Entonces fíjense que yo no puedo decir, ay, yo creo en Dios, pero ¿estás obedeciendo? Entonces no concuerda, ¿no? Cuando uno dice creo en Dios, pero no obedezco lo que Él me dice. Y ahora vamos a ver el significado de la palabra obediencia. Indica el proceso que conduce de la escucha atenta a la acción. ¿Sí entienden eso? O sea, el proceso de que tú escuchas, lo que estábamos orando ahorita. Tú escuchas, pero eso que escuchas no se queda solamente aquí, ni aquí, sino que sale. ¿En qué? En acciones. La obediencia se puede definir como la disposición a ejecutar las instrucciones que le son dadas, especialmente cuando las imparte alguna figura de autoridad. Esta obediencia que hoy estamos hablando aquí, obviamente estamos hablando de la obediencia a nuestro Dios, la sujeción de nuestro Padre, a esos consejos que Él nos da. Entonces, aquí si vemos que la figura de autoridad, ¿quién es? Es Dios. La obediencia se identifica como la realización de una actividad bajo la influencia de otra persona, omitiendo nuestros deseos o pensamientos sobre la ejecución de dicha labor. Esto es súper importante que lo tengan ahí, este concepto de obediencia. Cuando dice omitiendo nuestros deseos, ¿qué quiere decir eso? Que puede ser que muchas veces no estemos de acuerdo con eso que nos está diciendo nuestro Padre, ¿verdad? Los que son hijos aquí muchas veces no están de acuerdo con lo que sus padres les dicen, ¿verdad? Hay cosas en las que ellos dicen, no estoy de acuerdo, no me parece, y pegan su queja de oponerse sobre lo que sus padres les dicen, pero ¿qué sucede? El Padre sabe por qué se los dice. El Padre sabe por qué está dando ese buen consejo, ¿no? Generalmente pues nosotros los padres humanos los decimos porque muchas veces vivimos y experimentamos y sufrimos a causa de las malas decisiones que tomamos, aun cuando nuestros padres se levantaron y nos dijeron, hijo mío, mira, trata de no hacer esto, no te juntes con Julano, no salgas a este lugar. Bueno, qué tantas cosas que nosotros evitamos y les damos consejos a nuestros hijos para que ellos no se lastimen. Así es Dios con nosotros. Nosotros encontramos en la palabra muchos ejemplos donde Dios da muchos consejos para evitar nuestro sufrimiento y nuestro dolor. Entonces acá dice que la realización de una actividad bajo la influencia de otra persona, omitiendo nuestros deseos o pensamientos. ¿Qué quiere decir? Así tú pienses contrario a lo que te están aconsejando, pero si es el Señor el que te lo está diciendo, hazlo en obediencia. Porque eso va a traer bendición y te va a librar de mucho dolor, ¿sí? Entonces no estamos para razonar lo que Dios nos manda hacer, sino para obedecer, ¿verdad? Dios no está para que nosotros razonemos todo lo que Él nos dice o cuestionemos todo lo que Él nos manda o nos aconseja. Él está para que ¿qué? Lo obedezcamos. Si realmente hemos creído en Él, si tú dices que realmente Él es tu Dios, si realmente tú dices que Él es tu Padre y que es lo mejor que te ha pasado y lo más bueno y lo más puro y cada vez nos levantamos y decimos eso, ¿por qué nos cuesta obedecer a lo que Él nos pide? ¿Por qué nos cuesta? Si estamos tan seguros que Dios es lo máximo, que es soberano, que todo lo ve, que todo lo conoce, que Él ve más allá de lo que yo puedo ver, porque si Él me dice, hijo mío, no a esto, yo como que digo, ¿pero por qué? Y no somos capaces de decir, sí, Señor, te obedezco, aunque no lo entiendo, aunque no lo comprendo. Tal vez algunos dirán, ay, pues le creo, pero no lo comparto, como dicen algunos, lo respeto. Pero hágalo, obedézcale, obedezca al Señor.
Aquí se deja a un lado la voluntad propia. Yo no sé si ustedes, o creo que todos aquí, si vamos a recordar muchas cosas en nuestra vida, y yo les digo en este momento, recuerden algo donde alguien le dijo, no haga eso, y usted hizo lo contrario. Y más cuando fueron de pronto sus papás o un consejero sabio de la congregación o un amigo creyente y te dijo, no hagas esto, y tú metiste la cabeza por ahí y hoy recuerdas algo y dices, ay, le hubiera obedecido, no hubiera escuchado el buen consejo. Entonces eso es lo que el Señor quiere que hoy pongamos en práctica, que escuchemos el buen consejo para que no tengamos que sufrir después. Miremos qué dice Deuteronomio 5:33. Ok, dice, andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Wow. Encontramos aquí varias cosas, ¿no? Aquí podemos ver que escuchamos en algunas predicaciones, a veces por televisión, por radio, bueno, a veces escuchamos predicadores diciendo, siembre, pacte para que le vaya bien, para que Dios le traiga a su ser querido, para que su matrimonio se restaure, para que no sé qué, y traiga, y cuántos dan 1 millón y cuántos 2 millones, no se les hace parecido a algo que han escuchado por ahí. Pero yo me pongo a pensar, Dios mío, qué triste ver ese tipo de predicación donde te están ofreciendo bendiciones de Dios, pero ni siquiera te están diciendo, pero cambia tu vida, arrepiéntete. O sea, según ellos, si tú siembras, pactas y lleva una vida como se te dé la gana, pero igual vas a ser bendecido, y eso no está en la palabra de Dios. Hay aquí en la ilustración algo que se me venía a mí en la mente, y yo decía, si tú quieres bendición, es que diezmar es parte de la obediencia, ¿sí? Tú no puedes coger el diezmar y el pactar y el sembrar para jugar, digo yo, con la fe de la gente, para que pongan la parte económica por encima de cómo tú te portes. O sea, tú puedes estar en adulterio, pero si vienes y pactas y siembras, entonces te va a ir bien en la vida. O sea, por favor, seamos pongámosle un poquito de lógica. Pero ¿saben qué sí va a traer bendición? Yo siempre he dicho la palabra o la clave, y yo decía la llave. Cuando estaba preparando esta predicación, que me dijo, madre, ¿cuál es el nombre de la predicación? Y cómo para ilustrarla. Y yo enseguida dije, obediencia, bendición puerta, obediencia llave. La obediencia es la llave que abre la puerta a las bendiciones. La obediencia. Si tú eres obediente, si tú haces lo que el Padre te pide hacer, por encima de lo que tú piensas, por encima de lo que tú crees, pero obedeces a Dios, tú abres esa puerta de bendición. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Y está en el pasaje, ahí lo dice: andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado. ¿Para qué? Para que viváis y os vaya bien. Os vaya bien. Ese vaya bien abarca todas las áreas de nuestra vida. Nos vaya bien en nuestra parte sentimental, en nuestra economía, en nuestra tranquilidad, ¿verdad? En nuestra prosperidad. Nos vaya bien. ¿Usted quiere tener una vida de éxito? ¿Quieren tener una vida de éxito? Amén. ¿Saben cuál es la clave? La clave no es el más bonito físicamente. Así que así usted se acicale, así usted se haga las cirugías para quedar 90, 60, 90. Así usted tome los cursos que quiera tomar de marketing para el éxito y las 9 claves para el éxito y las no sé qué y pensamiento positivo, todo lo que usted quiera. Pero si usted no es obediente
a la palabra de Dios, al consejo de Dios, ¿saben qué? Eso de nada sirve, de nada sirve. Y se los puedo asegurar bajo la autoridad de la palabra de Dios, que si ustedes creen que es al revés, que es por ustedes mismos, ¿saben qué? Ustedes podrán conseguir tal vez algunas cosas, pero así mismo se les acabarán pronto. Pasarán. Es increíble. Hay personas que viven en pos de conseguir dinero. Quieren tener dinero, quieren ser los más ricos, quieren ser millonarios. A toda hora su conversación, su pensamiento es plata. Ahora, no está mal, el dinero es bueno, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando el dinero es malo? Cuando se vuelve mi prioridad, el primer lugar en mi corazón. Cuando eso sucede, ahí ya se convierte no en bendición, sino en maldición. ¿Y saben qué? Pueden pasar dos cosas. El Señor nunca le va a dar plata. Y lo he visto. Nunca. Porque lo que más uno añora y lo pone en primer lugar, a veces Dios le dice, pues no. Porque así te voy a enseñar a que eso no es lo más importante en tu vida. O puede ser al revés. Le da todo el dinero que usted quiera, pero se lo quita muy prontamente. ¿Para qué? Para que aprenda a elevar sus ojos, doblar su cerviz y darle el lugar que le corresponde a Dios. Amén. Amén. Dice en la Nueva Versión Internacional este mismo pasaje: sigan por el camino que el Señor su Dios les ha trazado. Él ya ha trazado un camino. Lo que pasa es que en ese camino, cuando tú empiezas a caminar en el Señor, en ese camino que Él ha trazado, esas añadiduras pueden llegar. Dinero, ¿verdad? La profesión que tú amas, que quieres hacer, los sueños, los anhelos, esas añadiduras empiezan a llegar. Pero cuando tú vas por ese modelo que Él ya trazó, obedeciendo ese trazo que el Señor ha hecho, ¿no? Ese trazo, hagan de cuenta que Él va adelante como con una tiza, señalándonos por dónde, por aquí sí, por aquí no, no te metas por allá, eso te va a dañar, esto no lo hagas, esto sí lo hagas porque es bendición. Entonces es seguir ese trazo. Y cuando seguimos ese trazo en obediencia, ¿qué pasa? Todo lo demás llega por añadidura. El dinero, las personas, nuestros sueños, nuestros anhelos llegan por añadidura. Dice: buscad primeramente el reino de Dios. ¿Y qué? Y su justicia. Pero cuando tu mirada está puesta en todo lo demás menos en esto, va a ser efímero. Va a ser efímero. Así que la clave del éxito se las estoy dando. Obediencia. Amén. Vamos a mirar cómo el Señor nos da en su palabra algunas promesas que son increíbles, que tal vez las leemos, pero nos da risa. Muchas veces nos burlamos. ¿Será verdad? Ay, pero eso que dice allá es de locos. Pero yo sé que muchos aquí han encontrado las promesas del Señor y las han vivido. Por eso, para nosotros es una realidad. Dice, miremos 1 de Juan 3:22. Dice: Dios nos da lo que pedimos. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Amén. ¿Cuándo nos da Dios? ¿Cuándo nos bendice Dios? ¿Cuándo nos escucha Dios? ¿Cuándo escucha las oraciones del Señor? ¿No les ha pasado que a veces oramos y decimos: pero ¿por qué Dios no nos escucha? Siento que Dios no nos escucha. Tenemos que entonces empezar a mirar en qué estamos desobedeciendo al Señor, porque Él dice que cuando guardamos sus mandamientos, cuando obedecemos su voz, cuando obedecemos su dirección, ¿qué dice? Que Él
escucha nuestros ruegos y nos da lo que pidamos. Ahora, este es un pasaje que muchos también han tergiversado, ¿no? Y lo toman como todo lo que usted pida, todo Dios se lo va a dar. Pida, 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 pida. Que lo que usted pida, Dios se lo da. Y se quedan ahí, ¡pum! Ahí le ponen el paréntesis. Hasta ahí llega. Pero cuando vamos a escudriñar a la palabra y a mirarla profundamente, ese versículo está vinculado a otro versículo que lo encontramos en Santiago 4:3. Y aquí vemos que no es todo lo que pidamos. Aquí ya no lo condiciona. Acá dice, pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal. ¿Pedís para qué? Para gastar en vuestros deleites, en nuestros deleites, ¿no? Entonces fíjese que no es solo pida, 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 pida y reciba. No. En el primer versículo encontramos que cualquier cosa que pidamos la recibiremos de Él. ¿Por qué? Así nomás, porque es que me lo merezco, porque es que estoy pidiendo y Él dice que pidamos. Entonces yo solamente con abrir la boca tengo que recibir. No, ahí dice, ¿por qué guardamos sus mandamientos? O sea que fíjense que ahí hay un condicionamiento también. No es solo pide, pide, pide y recibe. Es pide y vas a recibir porque obedeces, porque haces lo que Dios te pide, porque mueres a ti mismo, a tu ego, a tu yo, doblegas tu voluntad para hacer la voluntad de Dios. Ahí recibes. Eso está acá diciendo la palabra del Señor. Saben que lo que yo les decía, cuando nos enfocamos tanto en las cosas materiales, recibimos todo menos eso. No sé por qué, pero Dios nos lo enseña de esa manera. Salomón dice que uno de los hombres más ricos en su momento, el rey Salomón, pero él no pidió riqueza, él no pidió dinero. Como muchas veces pasa, yo quiero ser rico, yo quiero dinero, yo quiero, mejor dicho, riquezas. ¿Sabe qué él pidió? Sabiduría. Sabiduría. Cuando su enfoque se quita de eso material, que tal vez puede ser lo primordial para ti en este momento, cuando ese enfoque ya no está ahí, sino que se pone donde debe estar, Dios te da lo que tú desearías tener. Pero mientras nuestro enfoque esté en el lugar equivocado, Dios no te va a dar. Coloca tu enfoque donde debe estar, que es primeramente en las cosas de Dios. Créemelo, recíbeme ese consejo hoy. Porque así va a ser. Su palabra no miente. Juan 14:23. Le contestó Jesús: el que me ama obedecerá mi palabra. ¿Y qué dice? Y mi Padre le amará. Wow. ¿Cuántos quieren seguir siendo amados por ese Dios hermoso y precioso que nos cuida? La clave está obedecer su palabra. Eso es como nosotros como padre, cuando nuestros hijos obedecen algo que nosotros les hemos dicho, se nos hincha el corazón. ¿No les sucede? Que uno le dice al hijo un consejo que sabe uno que le va a costar hacerlo, sabe uno que le va a doler hacer caso, pero uno ve ese esfuerzo que ese hijo hizo para contenerse, para dejar su propio sentimiento, y dice: sí, papá, sí, mamá, voy a hacerlo. Uno dice: wow, qué lindo. Pero también está el otro lado, ¿no? Cuando uno le aconseja al hijo o le aconseja a la hija
Y le dice, mira, hijo mío, porque te amo, porque no quiero verte sufrir, porque eres una partecita mía. Y yo me pongo a pensar que Dios hace lo mismo con nosotros. Es mi creación hermosa, mis hijos preciosos. No hagan esto, no hagan aquello, no se vayan por ahí, no se desvíen, hagan lo que yo les mando. Y cuando el hijo coge y lo ve uno ya yendo a precisamente donde uno le dijo que no, ay, Dios santo. Yo pienso que Dios siente como sentimos nosotros los papás. Les duele, le duele su corazón. Lágrimas. ¿Cuántos han llorado por sus hijos? Es quitar, sí. Y hemos llorado de dolor, de tristeza, como de la desesperación de pensar lo que les va a venir, ¿no? Porque uno cuando da el consejo es porque sabe a dónde van a terminar si no siguen el consejo. Lo mismo con el Señor. Lo mismo con el Señor. El Señor nos coge, nos levanta, nosotros nos caemos, nos lava, nos limpia, nos deja relucientes y otra vez a la cuadra, ya pum, otra vez vamos al barrial. Y yo me pongo a pensar el Señor, su corazón de ver a sus hijos, de querer, Él queriendo que nosotros seamos bendecidos. Las bendiciones muchas veces no llegan por nuestra desobediencia. Eso es como esto, las puertas que están ahí cerradas y que si no obedecemos no tenemos esa llave para abrirlas. El que me ama obedece mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra morada en él. Santiago 1:22. Este pasaje habla de lo que oramos al comienzo. Es no solamente ser oidores. ¿Cuántos de aquí venimos predicación tras predicación, domingo tras domingo? Y yo pregunto, ¿realmente esas predicaciones que se están escuchando, esa palabra de Dios, sí está haciendo en nosotros lo que debería hacer? ¿Producir obediencia? ¿O solamente las escuchamos y las dejamos ahí? Bueno, dicen que la palabra no llega vacía. Hay un ejemplo que mi esposo da, o sea, no por eso no se vayan a dejar de congregar, no porque se sienta culpable de no acordarse porque qué predicó el pastor el domingo pasado. Si yo le pregunto a alguno qué predicó el pastor hace un mes, pues yo creo que alguno recordará, pero la gran mayoría, si yo les pregunto, empiezan, ay, ¿qué predicó y qué era? No me acuerdo, ¿sobre qué? Y no va a recordar. Pero como dice mi esposo, es alimento espiritual. Que lo grandioso sería que realmente pongamos en práctica. Pero bueno, puede ser que algún domingo venimos tan cargados que tal vez estuvimos ahí, escuchamos, pero más allá de eso, pues no sentimos que haya pasado nada. Pero mi esposo dice, bueno, ¿qué hace el alimento físico en nosotros? Nos da fuerzas. Si yo le pregunto a usted qué almorzó hace 20 días después de salir acá el domingo, ¿ustedes se acuerdan? ¿Alguno se acuerda? Y si le pregunto hace 6 meses qué almorzó o qué desayunó el domingo hace 6 meses, pues menos, ¿sí? Pero ese alimento, ¿sabe qué hizo? Le dio vitaminas a su cuerpo. Usted se lo comió a veces como en inercia, ¿no? O sea, uno se lo manda a la cuchara, aparte, come y ya. Pero ese alimento que usted comió hace 6 meses, ese alimento físico es el que lo tiene hoy acá. El que le dio las vitaminas, el que renovó sus fuerzas físicas, ¿verdad? Lo mismo pasa con lo espiritual. Entonces, a veces no recordamos muchas cosas que se predican, pero en su momento esa palabra llena nuestra vida. Ahora, pues eso no es lo óptimo, tampoco que estemos nosotros acá y que ni siquiera, pues escuchamos pero no lo ponemos en práctica, pues no. Todo lo que acá se predica es para ponerlo en práctica. Es el consejo de Dios, es la palabra de Dios. Y la palabra no llega vacía, claro que no llega vacía en algún momento. Por eso no se cansen de congregarse, no se cansen de servir a Dios. Porque mientras ustedes lo hacen, Dios está haciendo la obra en ustedes. Tal vez ustedes no la ven. Ustedes dicen, pero es que yo no veo como algún cambio en alguna cosa, en algo que hace parte de nuestra familia, en nosotros mismos. Yo como que no veo ningún cambio. Yo para qué voy para allá. No haga eso.
No haga eso porque la palabra no llega vacía. Y en algún momento, cuando menos pensamos, vemos el cambio. ¿Qué tal nos hubiéramos rendido? ¿Qué tal hubiéramos dejado de venir a congregarnos, a escuchar la palabra? Porque no vemos las cosas así. Estamos tan acostumbrados a que todo sea así, ya. Con Dios no es así. Dios tiene su tiempo, Dios tiene su momento, la hora, y esa es la precisa, la exacta. Dice en esa palabra, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Fíjense que dice no solamente oidores. O sea, fíjense que podemos estar algún día siendo solo oidores, pero dice no solamente seamos oidores, sino que también seamos hacedores. Que esa palabra que nos dio, yo siempre he dicho, yo no entiendo por qué cuando uno predica, uno debería de ver que la gente está metida en sí mismo, ¿no? Pero a veces uno predica es que la palabra de Dios dice que no seamos murmuradores, y uno ve los codos por allá. Ponga cuidado, ¿sí? Como diciendo, esta es para usted, ¿sí? Pero ¿cuándo es para mí? Pregúntese, ¿cuándo es para mí? ¿No será que Dios me está hablando a mí y yo he perdido el tiempo echándole la culpa al vecino que está al lado? O a veces uno habla, amén, antes de decir amén, mire si esa palabra es para usted. ¿Sí? Porque a veces ese amén está más en echarle el vainazo al de allá de la esquina. ¿Sí? Entonces desde aquí, amén, como para que, a ver si le llega allá. Antes de decir amén, piense. Si Dios dice transforma tu carácter, no es amén, sino, uy, Señor, ¿en qué estoy fallando respecto a esto que estás hablando? Deja de ser mentiroso. Amén. Ay, no. ¿Verdad que yo dije mentiras esta semana a la lata? A la lata. Pero Dios no ha podido transformar tu vida porque lamentablemente yo no sé por qué pensamos que nosotros somos los que estamos aquí transformando la vida de los demás. Tu esposa no estás para transformar la vida de tu esposo, ni esposo tú estás para transformar la vida de tu esposa. Quien transforma la vida de tu esposo y de tu esposa es Dios. Lo que tú tienes que hacer es orar, implorar, suplicar, ayunar y a veces soportar, sí, es verdad. Porque que levante la mano el esposo o la esposa que no ha tenido que soportar a su esposo. Todos. Así como Dios te soporta a ti, me soporta a mí. Y no es fácil que Dios nos soporte, porque a veces somos tan engreídos, tan desobedientes, tan desagradecidos. Pero a mí sí me tienen que soportar como soy. No, mi hermano, mi hermana, no se equivoque. No se equivoquen. Cada predicación es para usted y para mí. Métase en usted. Cuando usted llegue aquí, no venga pensando, uy, ¿qué va a predicar la pastora? A ver a quién le cae. No. Usted diga, uy, ¿qué va a predicar la pastora? A ver qué llega a mi vida, que Dios me habla a mí. ¿Cuándo vas a cambiar tú si estás tratando y juzgando la vida de los demás? Tú eres el que te para a decir quién es santo y quién no. Esa no es tu labor. Esa es la labor del Espíritu Santo. Y a veces somos tan engreídos y nos ponemos en el lugar de Dios o del Espíritu Santo que nosotros somos comparados con ellos. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores. ¿Qué dice? Engañándonos a vosotros mismos. Y es verdad. Cuando somos solo oidores y no hacedores, ¿sabe qué empieza a pasar en nuestra vida? Nos creemos los más santos, nos creemos los que sí somos cristianos, nos creemos que es que los pecadores allá, es que yo. Cuando no somos hacedores de la palabra, nos engañamos, dice ahí, nos engañamos, empezamos a pensar cosas sobre nosotros mismos que no son. Que no son.
No estamos viendo realmente el poder de la palabra en nosotros, porque no estamos haciendo lo que Él nos manda hacer. Solamente somos oidores, pero no hacedores. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Amén. Entonces no sé usted, pero hoy Dios le está diciendo que el próximo domingo usted debe llegar con otra actitud, ¿verdad? Desde que empiece a acicalarse, yo digo acicalarse como los gaticos, acicalarse en su casa, usted se levanta y usted empieza a pensar: el Señor, ¿qué va a hablarme hoy? ¿Qué va a hablarme a mí? Y cuando vengo con esa disposición, créame, todo lo que usted escucha aquí, el Espíritu Santo va a poder entrar, penetrar en ese corazón y le va a poder hablar. Cuando usted viene con esa disposición, cuando usted está pensando qué Dios tiene preparado para mí. Para mí. No importa si su esposo es creyente, si no es creyente. No importa si está en conflicto en su matrimonio en este momento. Usted venga aquí ni siquiera pensando en lo que Dios le va a hablar a él, sino en lo que Dios le va a hablar a usted. Porque eso la va a equipar a ustedes mujeres, a ustedes varones. Los va a equipar esa semana para poder tener esa sabiduría para guiar su matrimonio, para poder actuar en su matrimonio, para hacer o no hacer en su matrimonio. Amén. Dice la palabra de Dios, Malaquías 3:10. Y este es el pasaje donde más centra la razón de las personas, ¿no? Cuando se habla de diezmos, las ofrendas de la iglesia. Entonces ahí viene el razonamiento, ¿no? Ay, pero es que ¿para qué es? Allá para que los pastores se llenen de plata, para que anden en esos carros lujosos. Sí, claro, hay unos que lo hacen de esa manera. Y allá darán cuenta cada uno de lo que hacen, porque ellos también van a cerrar sus ojos, su corazón va a parar y van a estar al frente del que le va a pedir cuentas. Pero esa no puede ser la excusa para que yo deje de hacer lo que tengo que hacer. Porque generalmente para yo no hacer lo que tengo que hacer, en mi mente se levantan argumentos y excusas. Y más cuando nos tocan, ¿qué? La billetera. Y dice la palabra del Señor: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, dice Jehová de los ejércitos. Y aparte de eso nos dice: pruébenme. Como dice, pruébenme a ver cómo es la cosa si usted obedece. Pruébenme en esto para que haya alimento en mi casa, y yo abriré las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. Amén. Entonces aquí nos está mandando el Señor a hacer algo, y es a traer los diezmos. ¿Para qué? Pues para que haya alimento en la casa, obvio, porque es que la iglesia no se mantiene sola. Aquí hay que pagar gastos, hay que pagar arriendo, hay que pagar servicios, hay que comprar lo que se necesita, hay que ayudar a aquellos que están también pasando por necesidad. Y Dios nos manda a ser parte de la obra del Señor. Entonces, en eso hay bendición. Pero ¿por qué generalmente condicionamos la Biblia? Le creemos a Dios, pero le creemos solo por partes. Ay, esta partecita que dice que Dios me escucha y que me bendice. Uy, sí, súper, Pero acá el Señor me pide ya que me mande la mano al bolsillo con mi diezmo. Entonces ahí, no, pero es que la Biblia la escribieron los hombres. Entonces no, esa partecita sí, yo creo que ahí sí eso es de hombres. Esta sí es inspirada por Dios, la que me bendice, la que recibo, la que es buena conmigo, esa es la inspirada por Dios. Pero la que me pide, la que me esfuerza, esa sí es escrita por hombres. ¿Cómo condicionas la palabra del Señor a tu antojo? Lo que te conviene lo haces perfectamente y voluntariosamente, pero lo que te cuesta, ahí sí no. Y la palabra es una sola. Amén. Acuérdense en lo que vimos al comienzo, la obediencia. La obediencia, yo lo hago, no esté de acuerdo o no esté de acuerdo. ¿Sí? Algunos se para y dice: uy, el Señor me pide el 10% de lo que gano, Dios mío, pero no me parece justo porque es que mira la inflación cómo está.
Y los arriendos subieron y ahora no, si yo me pongo me voy a quedar. O sea, si nos vamos a la razón, al razonamiento, nunca vas a dar nada. Nunca vas a dar nada. Por eso el consejo es siempre sácalo primero la parte del Señor. Y te vas a dar cuenta después cómo el Señor bendice, organiza, te da por aquí, por allá. Bueno, Él hace como Él quiere. Lo digo por experiencia. Amén, amén, amén. Y yo sé que muchos acá que son muy fieles lo han vivido. Que en tiempos donde uno dice, ahora sí fue que mejor dicho, no sé qué vamos a hacer. Y el Señor ha obrado de maneras sorprendentes en nuestra vida. Amén. Este pasaje que vamos a mirar y es Romanos 5:19 impactó mucho mi corazón mientras estaba preparando esta enseñanza. Tal vez lo había leído a la ligera y lo había aplicado como en otra manera, porque qué hermosa que es la palabra, Dios mío. Uno puede leer un pasaje para una enseñanza y luego va a volverlo a leer y le habla de una manera tan diferente, pero nunca saliéndose del contexto. Dice, porque así por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. ¿Aquí de quién está hablando? De Adán. ¿Sí? Cuando Adán pecó, dice muchos fueron constituidos. O sea, el pecado de Adán nos perjudicó a todos. A todos. Él inició ese pecado y de ahí para allá ya a todos nos constituyó pecadores. Así también por la obediencia de uno. ¿Cuál es ese uno? Jesucristo. Por la obediencia de uno, ¿qué dice? Los muchos serán constituidos justos. ¿Sabe qué llegaba a mi corazón mientras leía este pasaje, papá y mamá? Que tal vez en tu casa puede ser tu papá el obediente o tu mamá la obediente, o hijos, ustedes los obedientes. Dicen que por causa de uno habrá bendición en su casa. Y ese pasaje lo encontramos cuando dice, no hay justo desamparado ni su descendencia. O sea que hay bendición en la descendencia. Que ese sea tu motivación. Yo preparando este mensaje decía, wow. O sea, cuando yo me obligo a ser obediente, no solamente estoy trayendo bendición para mi vida, sino bendición para mi casa, bendición para mi descendencia. Piensen en sus nietos, bisnietos, si llegamos hasta allá. Claro que cada vez se ve que se acorta más el tiempo, pero bueno, que si yo soy obediente, no solamente esa bendición va a ser para ti, sino que estás trayendo bendición para tu casa. Así que yo hablo hoy a los sacerdotes de sus casas, a los varones, a los hombres. Oigan esa voz de Dios, obedezcan a Dios, porque saben que eso trae bendición a sus casas, a su esposa, a sus hijos, a su descendencia. No dejen de hacerlo. No se desmotiven, habrán muchas cosas. El enemigo podrá hablar a sus cabezas, a sus mentes. Pero si hay casos en que la mujer es la cabeza de la casa en cuanto al sacerdocio espiritual, entonces no te desmotives. Obedece. Esa obediencia va a traer bendición para tus hijos, para tus nietos. La obediencia es la premisa detrás de todas las promesas. Dios te da sus promesas por gracia. Por gracia. Pero solo puedes disfrutar de sus promesas cuando sigues sus instrucciones. Recuerden, como hijos hay cosas que no entendemos. Muchas cosas que no entendemos. Muchas. Generalmente a veces nos escriben, ay pastor, pero ¿por qué? Si Dios es tan bueno, ¿por qué mueren niños? Si Dios es tan bueno, ¿por qué se murió mi hijo? ¿Por qué perdí a mi esposo? ¿Por qué perdí a mi esposa? Y todo eso llega a nuestra mente. Pero y vuelvo y digo, hay cosas que no podremos entender. Y si le buscamos explicación, ¿saben qué? Vamos a resultar enojados con Dios.
enojados con Dios. Y como yo siempre he dicho, una pelea con Dios, como dice mi esposo, es una pelea de tigre con burro amarrado. La vamos a perder. La vamos a perder. Puede que tú creas en tu ignorancia que tú le vas a ganar a Dios, pero esa ignorancia va a ser derrumbada en algún momento, cuando puedas ver que cuando nosotros peleamos con Dios somos los que perdemos. Somos los que perdemos. La obediencia demuestra nuestra fe. La obediencia produce victoria. La obediencia demuestra nuestro amor a Dios. Lo que yo les decía, no podemos decir que amamos a Dios si no lo obedecemos. Yo no puedo decir que amo a mi esposo cuando lo contradigo en todo, cuando nada me parece, cuando le caigo encima en la primera embarrada que hace. Y yo, ay, pero te amo, mi amor. Como que él dice, bueno, pero ¿cómo te creo? Porque tus acciones no corresponden. Lo mismo los varones. No puedes decirle a tu esposa que la amas cuando la tratas a las patadas. Cuando está mal y en vez de ir a consolarla, a secarle sus lágrimas, a abrazarla, ay no, pero pues es que llorando, qué manipulación. O sea, ¿no creen que de verdad de un lado a otro vamos a decir, pero de verdad me amas? ¿Y ustedes creen que Dios no hace lo mismo? Cuando nosotros como hijos venimos y les cantamos acá, eres el mejor, Señor, te amamos, mi mejor amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás. Y te dice, ah bueno hijo, tú me estás cantando eso, te pido entonces que hagas esto, que quites esto, que dejes eso. Ay no, pero no me parece. ¿No estabas cantando el domingo, Jesús, mi fiel amigo? Quédate conmigo, pero quédate ahí. No me dé órdenes, no me diga qué hacer, que yo no me dejo mandar de nadie. Yo soy mi propio dueño. No concuerda, mis hermanos, no concuerda. Entonces, obedecer demuestra nuestro amor a Dios. Nuestro amor a Dios. Y saben, les voy a dar un consejo para que esa obediencia pueda llegar más fácil. Y es que conozcan su palabra. Ustedes no van a poder obedecer a alguien que no conocen o que no quieren conocer. O sea, yo pierdo el tiempo diciéndole a usted aquí, obedezca a Dios. Ah, pero ¿y quién es Dios? Yo no lo he visto. Para usted obedecer a alguien tiene que conocerlo. Tiene que amarlo, enamorarse. Nosotras las esposas no nos sujetamos a nuestro esposo cuando los conocimos. Y creo que para nosotros es una parte bien dura, ¿no? Esa sujeción. Pero no lo hicimos así. Tú no te sujetas a alguien que tú no. ¿Pero y qué? ¿Quién es? No lo conozco, apenas lo estoy conociendo. Lo mismo pasa con Dios. ¿Tú vas a obedecer a Dios o te va a quedar más fácil obedecerlo en la medida en que tú tienes esa intimidad con Él, te enamoras de Él? Por eso habla la palabra del primer amor. Ese primer amor hace que para nosotros sea más fácil obedecerlo, más fácil seguirle. El primer amor. Entonces, para conocer de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Leer su palabra. Ahí vamos a saber quién es Él, cómo es Él. Y cuando empezamos a conocerle, le amamos. Y cuando le amamos, ¿saben qué? Lo único que queremos es obedecerle. Cuando verdaderamente le amamos. Entonces, mi consejo es ese. Pase más tiempo leyendo la palabra de Dios. Conozca de Él. Y recuerden, no solamente es leyendo la palabra, sino actuando, haciendo. Obedezca en lo más sencillo.
A veces queremos obedecer en lo que más nos cuesta y no estamos obedeciendo a lo más sencillo. Por ejemplo, la palabra de Dios dice: no os dejéis de congregar. Pues no sé para ustedes, para mí es sencillo, ¿no? Cuesta un poquito levantarnos los domingos, el día que uno descansa, bueno, y salir para acá. Pero en sí uno lo hace. Empiece por ahí. Y en ese caminar, en ese empezar a obedecer lo más básico, el Espíritu Santo te va llenando, te va ayudando para obedecer lo que más te cuesta. Medita en lo que más te cuesta. No le hagas el quite. Medita. Yo quiero invitarlos a eso, a que ustedes lleguen a sus casas y puedan meditar. ¿Qué me cuesta obedecerle a Dios? Piensen en eso, porque a veces uno no se toma el tiempo. Vuelvo y digo, nos enfrascamos en otras cosas que ni valor ni importancia tienen, pero en esas importantes que Dios nos está pidiendo, no lo hacemos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Amas a tu prójimo como a ti mismo? Mentira. Nosotros somos egoístas, envidiosos. A veces queremos es caerle al prójimo con toda, y más cuando no nos cae bien. Más cuando nos han hecho daño. Dice la palabra de Dios, y esa me la salté, pero ahí como el Espíritu Santo dice, esa no se salta porque esa es importante. Miremos Mateo 5, 43, 4. Y eso es algo que es de lo que les digo, que a veces nosotros no estamos de acuerdo, pero hay que hacerlo. Donde nos paramos, pero pues, ¿cómo me dice el Señor que haga esto? O sea, eso se sale de toda lógica, pero hay que hacerlo. ¿Qué dice ahí? Mateo 5, 43. Ok, yo tengo acá en la versión internacional. Bueno, ama a tu prójimo y aborrecerás más. La 44, ¿alguien tiene ahí para abajo que me ayude? Porque no lo tengo acá copiado. Pero yo os digo, ok, sí. Amad a vuestros enemigos. ¿Cómo me pide Dios que ame al que me hace la maldad, al que me traiciona, al que me causa dolor? Y Él me dice que lo ame. ¿Cómo voy a hacer eso? Humanamente, imposible. Imposible. Pero cuando decido obedecer a Dios, créame que Dios lo equipa de eso. Y ya esa rabia y ese dolor se va menguando, va descansando nuestro corazón cada vez que elevamos una oración. Yo hablaba con alguien aquí hace un tiempo, hace unos días. Pues, ¿cuántos aquí no han sido traicionados? Creo que todos en algún momento, por cercanos, por no tan cercanos, por familiares, por amigos, bueno. Y veníamos hablando, creo que en el carro, hace como 2 semanas creo, y estábamos hablando sobre el tema, ¿no? De que es la traición, que a veces cuesta, que no sé qué, bla, bla, bla. Entonces ella me decía, es que así como dijo alguien, no voy a decir el nombre, un líder espiritual, respecto a alguien que había traicionado, bueno, no recuerdo el caso, pero le había hecho daño. Y entonces él decía, pues es que esa persona para mí, ni para bien ni para mal. Ay, a mí me gustó eso. Yo pensando en esas personas que me lastimaron, y yo dije, uy, eso que me dice me agrada. Ni para bien ni para mal. Muy neutro, muy tranquilizador, ¿no? Pero eso que me fui como la vaca que rumea, que mastica y vuelve y devuelve, y me fui caminando y llegamos y me fui meditando en eso, en lo que me había dicho ella, que para mí eso calmó mi corazón en ese momento. Entonces yo dije, pues sí, ni para bien ni para mal, ya no, nada, ni volver a tocar el tema, nada, ni traer a memoria, bueno. Y bueno, y pasaba y volvía otra vez a mí el pensamiento de esto. Y el mismo Espíritu Santo, digo yo, porque es así, me dice, eso era lo que querías escuchar, ¿cierto? Claro, esa es tu comodidad. El que ni para bien ni para mal, eso es lo más cómodo que tú puedes hacer. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice ahí? ¿Me lo vuelves a colocar? 43, 44. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen. ¿Y qué dice?
Y orad por los que os ultrajan. O sea que no es para bien ni para mal. Esa es una mentira del enemigo, que lamentablemente pronto este siervo la mencionó y no se fue realmente, no reargulló, no lo reargulló. Pero ahí dice que para bien y para mal no. No, Señor. Tenemos que orar por los que nos hacen daño. Así nos cueste, sí nos cuesta. Pero en obediencia lo hacemos. Y cuando lo hacemos, ¿saben qué? El Señor trae libertad. Y lo he experimentado de esa manera. Antes de orar por las personas que nos han hecho daño, tal vez había carga, tal vez producían en mí como ese, ¿no? Pero cuando empecé a hacerlo y a orar y a pedir misericordia por ellos, miren, eso fue así. Mi corazón ya empezó a descansar. Ahí sí sentí el que podía soltar. Entonces no nos dejemos engañar llevados a nuestro propio parecer. Ese es nuestro propio parecer. Es lo más cómodo para mí. El decir que un enemigo ni para bien ni para mal es lo más cómodo para mí. Pero Dios nos pide un esfuerzo extra. No le demos a Dios ¿qué? Lo que no nos cuesta. Y eso es lo que no nos cuesta. No orar por lo que nos hacen daño. ¿Qué nos cuesta? Orar por ellos. Hagámoslo. ¿Nos cuesta? Sí, pero va a haber bendición. Créame lo que va a haber bendición. Para tú perdonar a tu enemigo, para tú perdonar a tu agresor, al que te abandonó, al que te dejó, al que se burló de ti, ¿sabes cómo lo sueltas? Ora por él. Ora por él. Y te lo aseguro que va a llegar el momento en que tu corazón no va a sentir absolutamente ningún odio, rencor. Vas a ser libre. Vas a ser libre. Amén. Amén. Entonces yo quiero invitar al grupo de alabanza y yo quiero de verdad dejar en el corazón de ustedes que ustedes puedan meditar. Yo lo comparo como con las vaquitas que comen un alimento, lo pasan ¿cuántas veces? No una, ni dos, ni tres. Llega al estómago y vuelve, lo devuelve y lo vuelve y lo mastica. Eso es meditar. Meditar es coger la porción de la palabra y leerla una vez, leerla dos veces, leerla tres veces, sacarle hasta lo más profundo. Pero el Señor habló aquí de obediencia y yo quiero dejar en el corazón de ustedes en qué no está siendo obediente. Medita en eso. ¿Saben por qué? Porque como vemos aquí, tal vez tu desobediencia no ha abierto alguna puerta de bendición. Examina qué puerta está cerrada a causa de tu desobediencia. Llega a tu casa, medita. En tu tiempo de oración, en esta semana, el Señor habló obediencia. Recuerden eso, obediencia. Y mediten en esto. Pídanle al Espíritu Santo. Si ustedes le piden al Espíritu Santo, Él les va a hablar. Él les va a mostrar. Él les va a llevar a toda verdad. Señor bendito Dios, Padre Santo, hoy te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque hay cosas que a veces no vemos en nuestra terquedad o las interpretamos a nuestro parecer, Dios. Ayúdanos, Señor, cada día, Padre Santo, a cada concepto, a lo que llegue a nuestra vida, poderlo llevar a tu palabra y mirar qué concuerda y qué no concuerda, Señor, y hacer los ajustes necesarios para entrar en obediencia a ti, Señor. Perdónanos por las veces que aún tú diciendo no hemos metido la cabeza y hemos hecho conforme a nuestra voluntad, sabiendo que ya tu consejo había sido no. Bendito Rey, ayúdanos a entender que no también es una respuesta tuya, Padre Santo, y que esos no que vienen de parte de ti son unos no que se convierten en bendición para nuestra vida, Dios. Ayúdanos a obedecerte, Señor, por amor a ti, Señor, por lo que tú eres para nosotros, por lo que tú hiciste en esa cruz, Señor, bendito Dios, porque eres nuestro dueño, no solamente nuestro creador. Tú no te quedaste, Señor, en nuestro creador. Tú eres nuestro Salvador y eres nuestro Padre amado, Señor, bendito Dios. Y por eso te pedimos
que estemos atentos a tu voz. Quita de nosotros todo lo que entretenga, quita de nosotros todo lo que sea facilismo, Señor, lo que sea, bendito Dios, traer para nosotros una convicción momentánea llevada a nuestro pensamiento, no a tu voluntad, a tu consejo, a tu dirección, Padre. Dios, te damos gracias. Gracias por este tiempo, mi Rey. Gracias porque cada vez que escuchamos tu palabra, tu consejo, tu mover, Señor, traes libertad a nuestra vida, traes libertad a esas áreas que tal vez no hemos querido soltar, que hemos tenido ahí guardadas en nuestro corazón, que no te hemos permitido entrar. Te hemos permitido entrar a alguna parte de nuestra vida, pero no totalmente, no te hemos entregado totalmente esas áreas que aún luchamos con ellas, Señor. Yo te clamo a ti, bendito Rey, que tú hagas posible lo imposible, Señor, en nuestra vida, en nuestra voluntad, en nuestros pensamientos, en nuestras actitudes, Señor, bendito Dios, para siempre, siempre glorificar tu nombre. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te invito para que te suscribas a este canal, compartas este video con tus familiares y amigos y así juntos podamos llevar la palabra de Dios. Si vives en Bogotá, te invito a nuestras reuniones presenciales todos los domingos a las 11 de la mañana en la dirección que aparece en pantalla. Dios te bendiga.